Los pasillos de la estación de investigación Island eran una maravilla de ingeniería alienígena suspendida en el vacío silencioso entre dos estrellas binarias. Sus paredes translúcidas brillaban con luz prestada de los soles gemelos, arrojando a toda la estación un resplandor etéreo. Este era el corazón de los esfuerzos científicos de la Coalición Galáctica y hoy albergaba uno de sus eventos más esperados, las pruebas de resiliencia. Las pruebas eran una prueba rigurosa de resistencia física y mental diseñada para determinar la especie más capaz de la galaxia. Cada participante que representaba a su respectiva raza se enfrentaría a entornos tan hostiles que rayaban en lo imposible durante siglos. Las pruebas habían servido como un sistema de clasificación silencioso pero innegable entre las especies. Una forma de afirmar silenciosamente el dominio sin la necesidad de un conflicto abierto. Por primera vez, la humanidad había sido invitada a participar. La invitación en sí había sido objeto de mucho debate dentro de la coalición. Los humanos eran una especie joven que apenas estaba emergiendo de su mundo natal y solo comenzaba a arañar la superficie de los viajes interestelares en comparación con civilizaciones antiguas y avanzadas como los humanos reaños. Tians y Barai parecían casi primitivos, carecían de la armadura natural de los reaños, las escamas adaptables de los Tians o las formas de energía etérea de los Barai. Según todos los informes, los humanos eran frágiles, con piel suave, huesos frágiles y una dependencia preocupante de herramientas externas para sobrevivir. Cuando la delegación humana entró en la cámara de reuniones, las otras especies apenas podían contener su escepticismo. El general Rexano Tarax, con sus carpas irregulares como la obsidiana brillando bajo las luces de la estación, cruzó sus enormes brazos y se burló. ¿Realmente se espera que tomemos en serio a estas criaturas? Le gruñó a su contraparte Tian. ¿Embajadores o les faltan garras? Les falta armadura. ¿Cómo esperan sobrevivir a la primera etapa? El embajador Ase, una figura serpentina con escamas relucientes como las de un camaleón, inclinó la cabeza pensativamente. Tal vez hay más en ellos de lo que se ve a simple vista. He oído que son inventivos. La inventiva no lo hará. Detener el magma derritiendo su carne, replicó Taraxel. Rellano ojos dorados se entrecerraron mientras observaba a los humanos que parecían casi poco impresionantes en su sencillez. Los humanos mismos parecían injustos. Por la atención en su cabeza estaba la capitana Elena Grant, una mujer de rasgos afilados y penetrantes ojos verdes, su cabello castaño corto y la posición sin tonterías de su mandíbula daban la impresión de alguien que había enfrentado su parte de desafíos. En uno detrás de ella estaba su equipo, el Dr. Marcus y un biólogo brillante, pero reservado, el teniente James Carter, un exmarine curtido cuyo rostro marcado contaba una historia silenciosa de batallas pasadas, y la especialista Lena Torres, una ingeniera cuya sonrisa de confianza nunca parecía vacilar incluso bajo escrutinio. La IA de la coalición, una voz sin rasgos que reverberó a través de la cámara, comenzó la sesión informativa. Bienvenidos a los participantes, las pruebas de resiliencia medirán su adaptabilidad, resistencia e ingenio. La etapa 1 comienza en 1 hora, serán transportados a Mor 7. Un mundo volcánico con una corteza inestable, atmósfera tóxica y temperaturas extremas. Tu objetivo atravesó el terreno designado y llegó al punto de extracción. Tu desempeño será comparado con el de otras especies. Motrek 7 era infame incluso entre los mundos más letales de la galaxia. Su superficie era un paisaje infernal de magma hirviente, gases venenosos y erupciones repentinas. La atmósfera estaba espesa de azufre y las temperaturas frecuentemente se disparaban más allá de los límites de supervivencia. Para la mayoría de las formas de vida durante siglos había sido el cementerio de participantes esperanzados mientras el equipo humano revisaba su equipo. La voz de Alina era tranquila y firme. Hemos entrenado para esto, apégate al plan y lo superaremos. Sus palabras fueron recibidas con asentimientos de determinación de su equipo. Las otras especies eran menos optimistas. Tarva se burló abiertamente. No durarán 5 minutos, dijo a nadie en particular. Su voz goteaba desprecio. Cuando transcurrió la hora, los participantes fueron transportados a la superficie del planeta. La transición fue discordante. En un momento, el equipo estuvo rodeado por el aire frío y estéril del estación de investigación de Isine. Al siguiente, se sumergieron en el caos. El suelo bajo sus pies irradiaba un calor insoportable y el cielo brillaba en un rojo furioso veteado de nubes de ceniza. Flujos de lava, tallados ríos ardientes a través del terreno y géiseres esporádicos estallaron sin previo aviso, arrojando roca fundida a cientos de metros en el aire. Elena apuntó su máscara de oxígeno, filtrando el aire nocivo. Lena monitoreó la actividad sísmica. Marcus vigiló los niveles de toxicidad. Carter se mantuvo alerta ante cambios repentinos en el terreno. Ella ordenó a través de las comunicaciones. El equipo se movió con cautela, pero eficientemente. Sus trajes no eran los
Más avanzados nada comparado con las defensas naturales de sus competidores, pero habían sido diseñados con versatilidad en mente. Los reguladores de temperatura trabajaron horas extras evitando que sus cuerpos se sobrecalentaran. Aún así el traje. Los S eran tan buenos como las personas que los usaban, cada paso requería una precisión calculada, cada decisión, un delicado equilibrio entre riesgo y recompensa. En cuestión de minutos los humanos se enfrentaron a su primer gran obstáculo. Un temblor repentino sacudió el suelo y partió la superficie frente a ellos. Un Fischer abrió la puerta, arrojando lava fundida. Carter en la retaguardia dio un paso en falso y resbaló su pierna, hundiéndose en la grieta ardiente. Para cualquier otra especie esto habría significado la descalificación instantánea o la muerte, pero Carter apretó los dientes y se arrastró hacia afuera. La armadura de su pierna estaba parcialmente derretida, pero lo suficientemente intacta para evitar daños catastróficos. «Estoy bien», gruñó con la voz tensa por el dolor, «sigamos moviéndonos». Los otros participantes que miraban de forma remota estaban atónitos. «¿Cómo camina?», murmuró un observador Barai. Su especie estaba compuesta de energía en lugar de carne, no podía comprender tanta resistencia en un cuerpo físico. El equipo siguió adelante, navegando alrededor de flujos de lava y bolsas de gas tóxico. Su ruta no era la más rápida, pero era la más segura, un camino cuidadosamente planeado por Elena basado en satélites. Escaneos y datos geológicos. Las otras especies habían confiado en la fuerza bruta o las adaptaciones naturales para seguir adelante, pero los humanos confiaron en algo completamente diferente: estrategia y trabajo en equipo. Mientras se acercaban al punto medio, el escáner de Elena pitó con urgencia. Pico sísmico posible, erupción inminente 50 metros más adelante. Ella advirtió: ajustemos el rumbo. Elena ordenó sin dudarlo: bordeamos la cresta oriental. Su pensamiento rápido lo salvó de ser atrapados en un geyser de lava repentino, pero el calor y el esfuerzo estaba cobrando su precio. El sudor corría por sus caras a pesar de los sistemas de enfriamiento de los trajes, y su respiración se volvió dificultosa. Aún así siguieron adelante, su determinación inquebrantable. Cuando el equipo finalmente llegó al punto de extracción, sus trajes estaban quemados, sus cuerpos exhaustos, pero estaban vivos. Los observadores alienígenas que habían esperado su fracaso guardaron silencio con incredulidad. No solo los humanos habían completado la prueba, lo habían hecho en uno de los tiempos más rápidos registrados. Tal vez no necesitan armadura. Después de todo, Sor murmuró, su tono uno de respeto a regañadientes. El recuerdo de Morre 7 se quedó allí mientras los humanos se reagrupaban en la cámara de informes a bordo de la estación de investigación Cylon. La adrenalina de sobrevivir al mundo volcánico se estaba desvaneciendo, dejando atrás solo la fatiga y el peso de saber que la siguiente prueba sería aún más agotadora. Sus trajes llevaban las cicatrices de su terrible experiencia, quemadas y chamuscadas en algunos lugares, pero el equipo estaba intacto a su alrededor. Los murmullos de los observadores alienígenas se filtraron a través de la plataforma de observación. La mayoría de los comentarios eran escépticos, si no directamente despectivos. El general Tarax, su enorme forma envuelta en una armadura dentada como la obsidiana, estaba de pie con los brazos cruzados y radiando desdén. Sus ojos dorados miraban fijamente a los humanos como si su supervivencia lo hubiera ofendido personalmente. ¿Cómo pueden criaturas tan frágiles soportar lo que otros no pueden? Tarax murmuró, su voz con un gruñido bajo. Debe haber algún truco, alguna tecnología oculta. Ninguna especie, los blandos, podrían sobrevivir. More 7 solo por Marito. El embajador Thor, el serpentino Tran, permaneció en silencio durante un momento. Sus escamas iridiscentes cambiaron de tono mientras observaba a los humanos. Finalmente habló, su voz calmada pero pensativa. Tal vez no sean tan frágiles como creemos, sus métodos son poco convencionales, pero hay fuerza en la adaptación. La IA de la coalición, siempre imparcial y desapasionada, interrumpió la charla. Los participantes se preparan para la segunda etapa. La siguiente prueba comenzará en 2 horas. Esta etapa pondrá a prueba su capacidad para soportar estrés físico y psicológico prolongado en un entorno extremo. Tendrá recursos limitados. El éxito dependerá de la adaptabilidad, cooperación y resistencia. Una pantalla holográfica se iluminó revelando el desafío por delante. Cron Delta era un mundo de hielo, su superficie una extensión interminable de glaciares, grietas traicioneras y ventiscas cegadoras. La temperatura bajó a -200 grados Fahrenheit y vientos, lo suficientemente fuertes como para arrancar la carne de la piel desprotegida, aullaban implacablemente en todo el paisaje. Como si eso no fuera suficiente, la atmósfera contenía una neurotoxina que inducía desorientación y alucinaciones. Después de una exposición, la pantalla se acercó a una ruta potencial al punto de extracción, resaltando los peligros en el camino.
La capitana Elena Grant estudió los datos, su expresión tranquila pero concentrada se volvió hacia su equipo, su voz firme: hemos entrenado para esto, apéguese al plan y lo superaremos. Lena Torres, su ingeniera, sonrió mientras ajustaba su equipo de fuego a hielo. Supongo que realmente están tratando de ver cuánto podemos tomar. Dr. Marcus y el biólogo del equipo frunció el ceño. Mientras revisaba los datos atmosféricos, la neurotoxina va a ser un problema incluso con filtros. La exposición prolongada podría perjudicar nuestras funciones cognitivas. Tendremos que monitorearnos de cerca. El teniente James Carter, siempre estoico, revisó su arma y asintió. Hemos atravesado un volcán, lo superaremos. El descenso de la nave de transporte en el delta de Kron fue turbulento. La nave se cerró al entrar en la atmósfera. Fuera de la ventana de visualización se veía un remolino. Chacasa de blanco, la superficie del planeta oscurecida por una tormenta perpetua. Vientos golpearon la nave y la voz del piloto crepitó por el intercomunicador: la zona de aterrizaje es inestable, aguanta, esto podría ponerse duro. Cuando la nave finalmente aterrizó con una sacudida violenta, los humanos fueron recibidos por una ráfaga implacable de aire gélido cuando las puertas se abrieron con un silbido. El frío era diferente a todo lo que habían experimentado antes, un frío profundo que parecía perforar incluso sus trajes aislantes. La visibilidad era casi inexistente, el mundo se redujo a una mancha borrosa de blanco y gris. Elena salió primero, sus botas crujiendo en el suelo helado. Activó el HUD de sus trajes, que mostraba una brújula, lecturas de temperatura y un mapa rudimentario de su ruta. Manténganse cerca, ordenó. Nos movemos como uno solo. Lena, estás en el terreno escaneando. Marcus monitorea los niveles de toxinas. Carter, mira a nuestros 6. El equipo comenzó su caminata a través del páramos congelados a cada paso de la batalla contra los elementos. La ventisca era implacable, el viento aullaba como un ser vivo, los cristales de hielo golpeaban sus visores y el suelo debajo de ellos era traicionero, resbaladizo, con hielo negro y plagado de grietas ocultas. En la primera hora el frío comenzó a filtrarse a través de sus trajes. A pesar de sus mejores esfuerzos, era imposible mantener el medio ambiente completamente a raya. Los observadores alienígenas observaron su progreso desde la seguridad de la estación de investigación de Asilan. La mayoría no se impresionaron prediciendo que los humanos sucumbirían a las condiciones antes de llegar a la mitad del camino. El primer obstáculo importante llegó en forma de un enorme fragmento de hielo desprendido por el viento de una formación que sobresalía. Se estrelló contra el suelo con un rugido ensordecedor, rompiéndose en fragmentos mortales. El equipo se lanzó para cubrirse, evitando por poco los escombros. Elena revisó rápidamente a su equipo. ¿Todos están bien?, preguntó con voz calmada pero firme. Bien, Carter gruñó cepillando fragmentos de hielo de su traje. Elena hizo un pulgar hacia arriba, mientras Marcus asintió aunque su concentración ya había regresado a su escáner. Presionaron en la tormenta sin mostrar signos de disminuir. La neurotoxina en la atmósfera comenzó a pasar factura. Marcus fue el primero en notar los síntomas. Sus manos temblaban levemente mientras ajustaba su escáner y parpadeaba repetidamente como si tratara de aclarar su visión. Elena dijo, su voz teñida de inquietud, estoy experimentando una leve desorientación. Deberíamos revisar los signos vitales de cada uno. Elena asintió. Lena realiza un diagnóstico en el traje de Marcus. Carter, ¿cómo lo llevas? La mandíbula de Carter estaba apretada, mareado pero bien. Lena trabajó rápidamente sus dedos navegando por el panel de control de su traje con filtros de deficiencia practicados. Están funcionando, pero la toxina es más fuerte de lo que esperábamos. Tendremos que rotar quien toma el punto para minimizar la exposición. Mientras el equipo ajustaba su formación, las alucinaciones comenzaron. Al principio hubo un parpadeo sutil, sombras en los bordes de su visión débil, susurros llevados por el viento. Marcus se congeló a medio paso con los ojos abiertos. ¿Escuchaste eso?, preguntó. ¿Escuchaste lo que Elena?, respondió su tono agudo pero no cruel. Una voz dijo mi nombre. Su voz era apenas más que un susurro. Es la toxina. Elena dijo firmemente, concéntrate en tu respiración, no es real. Las alucinaciones se hicieron más intensas a medida que continuaban. Lena juró que vio el hielo cambiarse formando formas que se parecían a caras. Carter se detuvo de repente y levantó su arma apuntando al aire vacío. Algo nos sigue, gruñó. Elena se puso frente al su voz firme pero autoritaria. No hay nada allí. Carter, baja tu arma. Esa es una orden. A pesar del asalto psicológico, el equipo presionó su disciplina y entrenamiento, los mantuvo avanzando cada paso, acercándolos al punto de extracción. Cuando finalmente llegaron al tramo final de su ruta, un nuevo desafío los esperaba. Una enorme crasa, sus bordes irregulares brillando débilmente azul por la luz de los minerales congelados. Era demasiado ancho para saltar, demasiado profundo para ver él. Tenemos que cruzar el fondo, dijo Elena con voz tranquila a pesar del cansancio grabado en su rostro. Lena, ¿puedes preparar una cuerda? Lena asintió. Sacó un dispositivo de agarre de su mochila, lo disparó a través de la brecha, el gancho se incrustó en el hielo del otro lado, la cuerda se aseguró, dijo yo iré primero y la anclaré, uno por uno.
el equipo cruzó sus movimientos, lentos y deliberados. El viento aullaba a su alrededor amenazando con desequilibrarlos cuando fue el turno de Carter. El león crujió ominosamente bajo su peso a mitad de camino. El ancla del otro lado comenzó a ceder. Carter se movió. Elena gritó con un estallido de fuerza. Carter se lanzó hacia adelante justo cuando el ancla se rompió. Rodó sobre tierra firme, jadeando pesadamente detrás de él. La cuerda cayó al abismo, desapareciendo la oscuridad debajo. El equipo llegó al punto de extracción. Momentos después colapsaron en el transporte que los esperaba. Sus trajes estaban maltratados. Sus cuerpos temblaban de frío y agotamiento, pero habían sobrevivido en la plataforma de observación. Los delegados alienígenas se quedaron en silencio. Incluso Tarax, que se había burlado de los humanos a cada paso, parecía no tener palabras. El embajador Thor rompió el silencio, su voz teñida de admiración. Ellos aguantan. Dijo simplemente que no a través de la fuerza o la armadura, sino a través de pura voluntad. Los humanos regresaron a la estación de investigación de una isla después de la brutal experiencia en Cron Delta, sus cuerpos helados hasta los huesos, sus mentes agotadas pero sus espíritus intactos. Cada paso que daban de regreso a los pasillos estériles se sentía como si arrastraran sus cuerpos a través de melaza. Sus trajes estaban manchados de escarcha, la tela que alguna vez fue prístina ahora estaba rota y deshilachada por innumerables encuentros con hielo irregular y vientos azotadores. Las puertas de la cámara de transporte se sellaron detrás de ellos con un silbido y el calor artificial de la estación comenzó a filtrarse en sus músculos doloridos. Aún no había tiempo para descansar. Los delegados alienígenas ya estaban reunidos en la sala de observación. Sus pantallas holográficas reproducían cada segundo de la prueba de los humanos desde el traicionero Craso ante los efectos sigilosos de la neurotoxina. Cada momento era examinado con una intensidad que rayaba en la hostilidad. El general Tarva estaba al frente, su enorme cuerpo revestido de obsidiana está inmóvil como un monolito, sus ojos dorados brillaban con sospecha, su voz profunda cortándose a través de los murmullos de la multitud. Sobreviven no por fuerza, no por velocidad o resistencia, hay algo antinatural en ellos, gruñó, sus palabras colgaban pesadas en el aire, alimentando a los susurros entre las otras especies. El embajador Sor, siempre la voz de la razón, inclinó su cabeza serpentina pensativamente, sus escamas iridiscentes ondeaban con cambios en los tonos, una exhibición visual de su curiosidad. Quizás no sea suerte ni engaño, quizás poseen un rasgo innato que aún no hemos entendido. Sería prudente no descartarlos tan fácilmente antes de que el debate pudiera escalar más. La voz de la IA de la coalición resonó a través de la cámara. Los participantes se preparan para la etapa final. La etapa 3 comienza en una hora. Este juicio evaluarán tanto tu resistencia física como tu fortaleza psicológica. Serás colocado en escenarios de combate simulados diseñados para llevarte a tus límites absolutos. La pantalla holográfica cambió, revelando el campo de batalla, una arena masiva construida sobre un asteroide suspendido en el vacío. El terreno era un mosaico de arenas movedizas, rocas irregulares y respiraderos geotermales explosivos. Los drones de combate, equipados con armamento avanzado y programados para una agresión implacable, cazarían a los participantes sin piedad. El objetivo era simple: sobrevivir mientras los humanos se preparaban para la prueba final. La tensión entre ellos era palpable. La capitana Elina Grant estaba de pie en el centro de la sala de preparación. Su expresión era de acero. Esto ya no se trata solo de supervivencia, dijo en voz baja, pero firme. Nos están probando para ver nuestras debilidades. Quieren ver qué rompe primero, nuestros cuerpos o nuestras mentes. Lena Thor, como su ingeniera, ajustó las correas de su traje y sonrió, aunque el cansancio en sus ojos traicionó su bravuconería. Van a tener un infierno de tiempo para encontrar algo. Eso me rompe. El Dr. Marcus asintió mientras revisaba los monitores biom integrados en su equipo. Ya hemos demostrado que podemos adaptarnos al entorno. Ahora quieren ver si podemos adaptarnos bajo presión. El teniente James Carter, siempre pragmático, revisó su arma por tercera vez. Nos mantenemos unidos, nos mantenemos vivos. Eso es todo lo que importa. La nave de transporte descendió hacia el asteroide Arena. Los generadores de gravedad artificial zumbaban débilmente bajo sus pies. A través de la ventana gráfica, el campo de batalla apareció a la vista. Una extensión de caos. Su superficie cambiaba constantemente a medida que las placas tectónicas se frotaban entre sí. Chorros de vapor sobrecalentado surgieron del suelo y tormentas eléctricas rugieron en los cielos. Era un mundo diseñado para matar. Cuando la nave aterrizó, las puertas se abrieron para revelar una cacofonía de sonido y movimiento. Los sistemas automatizados de la arena cobraron vida y una voz mecánica anunció el inicio de la etapa de prueba.
Tres protocolos de comate iniciadores activados. Los participantes deben soportar hasta el límite de tiempo de extracción de 3 horas. Los humanos se movieron rápidamente. Entrenamiento. Se puso en marcha mientras se dispersaban para cubrirse los flancos unos a otros. La primera oleada de drones descendió de los cielos, sus elegantes formas metálicas brillando bajo el sol artificial de la arena dispararon. Sin dudarlo, sus rayos de plasma quemando el suelo y enviando fragmentos de roca. Voladizos. Lena elimina sus sistemas de puntería, gritó Elena, su voz atravesando el caos que había en el Lena. Se arrodilló, sus manos volando sobre su consola portátil. En cuestión de segundos, hackeó el sistema de drones más cercano, haciendo que se desviara violentamente de su curso. Antes de estrellarse contra una formación rocosa, Carter proporcionó fuego de cobertura a punta firme, eliminando 2 drones más en rápida sucesión. Son más rápidos de lo que esperaba, murmuró recargando su arma. Mantén la concentración, dijo Elena. Marcus, monitorea nuestros signos vitales. Necesito saber en el segundo que alguien está presionando demasiado el de. Los drones Eran implacables, sus números parecían infinitos para todos. Destruyeron a 2 más y tomaron su lugar. El equipo se adaptó rápidamente y utilizó el terreno a su favor. Atrajeron a los drones hacia respiraderos geotérmicos donde el vapor sobrecalentado deshabilitó sus circuitos y utilizó dunas de arena móviles para ocultar sus movimientos. A pesar de sus esfuerzos, el número comenzó a notarse. El movimiento constante, el calor opresivo y los ataques implacables empujaron sus cuerpos al borde. Marcus tropezó cuando el rayo de plasma de un dron le rozó el hombro. El calor abrasó su traje. Estoy bien, dijo con los dientes apretados, aunque el dolor era evidente en su voz. Solo on Raskuno. Elena asintió con la cabeza. Su expresión era ilegible. Sigue moviéndote, todavía no hemos salido de esto. 2 horas después de la prueba, los humanos se encontraron acorralados en un estrecho cañón. Los drones se habían adaptado a sus tácticas y los llevaron a una trampa. Los rayos de plasma cayeron desde arriba, lo que obligó al equipo a cubrirse detrás de una formación rocosa desmoronada. Nos estamos quedando sin de opciones, dijo Parte con voz tensa. Nos están acorralando. La mente de Allen se aceleró, escaneó el terreno buscando algo que pudieran usar para cambiar la marea. Sus ojos se posaron en un grupo de respiraderos geotermales cercanos. ¿Dónde van a explotar los respiraderos?, dijo con tono decisivo Lena. ¿Puedes anular los protocolos de seguridad? Lena sonrió a pesar del sudor que goteaba por su rostro. Dame 30 segundos. Mientras Lena trabajaba, el resto del equipo mantuvo a raya a los drones sus armas. Quedándose peligrosamente bajas de munición, Carter recibió un golpe en la pierna, pero siguió disparando. Su rostro era una máscara de determinación. Marcus se desplomó sobre una rodilla, su respiración era entrecortada, pero se negó a retirarse. Hecho, gritó Lena justo cuando el rayo de plasma de un dron golpeó la roca a centímetros de su cabeza. Se lanzó para cubrirse cuando los respiraderos estallaron enviando una ola de vapor sobrecalentado y roca fundida al aire. La explosión destruyó la mayoría de los drones y envió a los restantes a un frenesí. Sus sistemas funcionaron mal. Ella ordenó moverse, ayudando a Marcus a ponerse de pie. El equipo salió del cañón. Sus trajes estaban maltratados pero intactos cuando la prueba finalmente terminó. Los humanos eran los últimos participantes en pie. Las otras especies, aunque físicamente superiores en muchos sentidos, habían sucumbido a los desafíos implacables de la arena. Los humanos, a través de una combinación de estrategia, trabajo en equipo y pura determinación, habían resistido en la sala de observación. Los delegados alienígenas estaban en silencio, incluso Tarax, que había sido el crítico más duro de los humanos, parecía no tener palabras. La IA de la coalición rompió el silencio. Prueba completa. Los participantes humanos han superado todas las expectativas. El embajador Sor habló, su voz teñida de admiración. Sobrevivieron no por superioridad física, sino por algo más profundo: su fuerza de voluntad. Su ingenio. Estas son sus verdaderas fortalezas. Por primera vez los humanos sintieron el peso de lo que habían logrado. No solo habían sobrevivido, habían demostrado que su resiliencia era más que un look. Era quienes eran las secuelas de la resiliencia. Las pruebas que quedaban. La estación de investigación de la isla, y se estaba en un extraño silencio durante horas. Los pasillos habían estado vivos con el sonido de los delegados alienígenas debatiendo, analizando y especulando sobre el desempeño. Ahora, solo el débil zumbido de los sistemas de la estación acompañaba a los humanos mientras esperaban en la sala de informes. Sus cuerpos llevaban las marcas de sus pruebas, quemados, magullados y fatigados más allá de toda medida, pero ninguno de ellos mostraba signos de derrota. La capitana Elena Grant estaba en el centro de su equipo. Sus ojos verdes escaneaban las enormes pantallas holográficas que mostraban cada paso a través de las 3 etapas de las pruebas. El terreno volcánico de Morre 7,
los páramos helados de Cron Delta y la arena de asteroides reproducidos con vívidos detalles. Las pantallas capturaron cada momento de lucha y supervivencia, cada experiencia cercana a la muerte y cada instancia en la que sus elecciones, en lugar de la fuerza bruta, los llevaron hacia adelante. Los delegados alienígenas observaron en silencio. Sus rostros reflejaban varios grados de escepticismo, asombro y confusión por el general Rexano Tarax. El éxito humano era una afrenta personal. Se inclinó hacia adelante. Armadura dentada que capta la luz, sus ojos dorados ardiendo con desdén. Esto desafía la razón, gruñó su voz, un estruendo bajo que reverberó por el pasillo. Su fisiología es inferior, carecen de armadura natural, habilidades regenerativas o cualquier adaptación defensiva notable. Por cada métrica deberían haber fallado. El embajador Tian, está dolorido, siempre pensativo, inclinó su cabeza escamosa y miró a los humanos con curiosidad. Su piel iridiscente ondeaba con tonos apagados de verde y azul, su lengua serpentina golpeando el aire mientras hablaba. Tal vez su fuerza radica en algo que no podemos medir, una calidad que no puede cuantificarse en términos tradicionales. Si los descartamos como una anomalía estadística, corremos el riesgo de ignorar una verdad mayor. El debate se intensificó, las voces de los delegados alienígenas superponiéndose en una cacofonía de opiniones. Algunos exigieron una investigación más profunda sobre los humanos capacidades, mientras otros descartaban su éxito como mera suerte. Elena observó cómo se desarrollaba el espectáculo, su expresión se calmó. A pesar de la obvia tensión, finalmente la voz neutral de la IA de la coalición se abrió paso. A través del ruido: solicitud aprobada. Un análisis biológico completo de los participantes humanos comenzará de inmediato. Procedan a la cámara de examen. La orden fue clara y Elena asintió a su equipo. Lo siguieron en silencio, sus botas resonando contra el piso metálico mientras ingresaban a la cámara de examen estéril e iluminada. Las mesas de diagnóstico avanzado los esperaban, rodeadas de escáneres flotantes y monitores holográficos. Los científicos alienígenas observaron desde detrás de un vidrio reforzado. Sus ojos brillaban con curiosidad y sospecha. Los humanos se quitaron sus trajes dañados, revelando los moretones, quemaduras y cicatrices que habían acumulado en el transcurso de las pruebas. Sin la protección de su equipo, sus cuerpos parecían casi frágiles en comparación con las formas fuertemente blindadas o escamadas de las otras especies. Sin embargo, había algo desafiante en su postura, algo inflexible que ningún escáner podía detectar. El científico Barai, que lideraba el análisis, fue un destello brillante, un ser translúcido compuesto de energía pura. Su voz resonó como un zumbido bajo que llenó la habitación sin ninguna fuente discernible. Ahora determinaremos el alcance de su resiliencia. Comencemos con los escaneos. Los escáneres se movieron silenciosamente sobre los humanos, emitiendo suaves pulsos de luz mientras recolectaban datos. Los primeros resultados aparecieron en las pantallas holográficas. Líneas de texto alienígena que se transmitían por las pantallas. Los científicos murmuraron entre ellos. Sus voces estaban teñidas de sorpresa. Los Barai hablaron de nuevo. Su tono era mesurado pero intrigante. Su musculatura y densidad ósea no son notables. De hecho, son más débiles que la mayoría de las especies avanzadas. Sin embargo, su estructura celular no se parece a nada que hayamos encontrado. Sar se inclinó más cerca del monitor. Su mano escamosa rozó el borde del vidrio. ¿Qué tiene de único? La forma Bariz pulsó débilmente mientras procesaban los datos. Sus células exhiben una adaptabilidad extraordinaria en condiciones extremas. Sufren microajustes rápidos que optimizan el uso de energía. Reparan daños. Y reforzando la integridad estructural, es como si sus cuerpos estuvieran constantemente reescribiéndose para cumplir con las demandas de su entorno. Tvaak resopló sin impresionarse. La adaptación por sí sola no puede explicar su supervivencia. ¿Qué hay de su resiliencia mental? Su capacidad para soportar el dolor, el miedo y el agotamiento. Otro científico, Axian con escamas brillantes, tocó una serie de controles para mostrar datos neurológicos. Su actividad cerebral es igualmente desconcertante. Los cerebros humanos mantienen una actividad aumentada en regiones asociadas con la resolución de problemas, la regulación emocional y la determinación. Incluso bajo estrés extremo, esto sugiere una capacidad notable para la resistencia cognitiva. Los Varna continuaron, su voz resonante en términos más simples. Sus cuerpos y mentes están diseñados para resistir a través de pura adaptabilidad y fuerza de voluntad, no dependen de defensas innatas o fuerza bruta. En cambio, sobreviven porque se niegan a ceder el espacio. Se quedaron en silencio cuando las implicaciones del análisis se hundieron en los humanos. Habían sobrevivido a las pruebas de resiliencia no porque fueran los más fuertes, más rápidos o más resilientes en un sentido tradicional, sino porque poseía una combinación única de fortaleza mental y adaptabilidad fisiológica.
Era una fuerza que desafiaba la comprensión convencional, un testimonio del espíritu indomable de su especie. En la sala de observación, los delegados alienígenas reanudaron sus deliberaciones. Algunos como Tarax permanecieron poco convencidos e insistieron en que el éxito humano era una anomalía estadística. Otros, incluido Thor, comenzaron a ver a los humanos bajo una nueva luz. Su escepticismo nos dio un respeto cauteloso. Los humanos se pararon en el centro de la sala. Su presencia fue un recordatorio silencioso de lo que habían soportado. Finalmente, Helena dio un paso adelante, su voz tranquila pero firme mientras se dirigía a los delegados reunidos. Nos invitaron aquí para probarnos a nosotros mismos y lo hicimos. Sobrevivimos no porque seamos los más fuertes, sino porque somos los más adaptables. La mayor fortaleza de la humanidad es nuestra capacidad de enfrentar probabilidades imposibles y encontrar una manera de superarlas. Sarla miró pensativamente, sus ojos serpentinos se entrecerraron. ¿Y qué impulsa esta adaptabilidad? Capitán Grant, ¿qué alimenta su negativa a rendirse? Helena hizo una pausa considerando su respuesta. Ella habló, su voz transmitía una tranquila convicción, esperanza, la creencia de que no importa cuán terrible sea la situación, siempre hay una manera de avanzar. Eso es lo que nos mantiene vivos. La habitación volvió a quedar en silencio, el peso de sus palabras flotaba en el aire. La IA de la coalición finalmente habló y dio el veredicto que cambiaría el lugar de la humanidad en la galaxia. La humanidad ha demostrado ser una especie de notable resiliencia y adaptabilidad. Por votación unánime, se les otorgará un lugar entre las civilizaciones avanzadas reconocidas de la galaxia. El conocimiento obtenido de su parte. La participación en las pruebas de resiliencia se compartirá en toda la coalición. El anuncio fue recibido con una mezcla de reacciones. Tarva refunfuñó en voz baja. Resopló claramente disgustado mientras Or ofreció un leve asentimiento de aprobación. Los Barai palpitaron con colores. Eso podría haber sido interpretado como emoción para los humanos. Sin embargo, la decisión fue más que una victoria. Fue una validación de todo lo que habían soportado cuando el equipo abandonó el salón. El peso de las pruebas finalmente comenzó a levantarse. Lenina Torres rompió el silencio con una sonrisa de satisfacción. Así que oficialmente ya no somos solo los nuevos chicos del barrio. Carter se rió entre dientes con voz áspera pero divertida. Sí, ahora somos los nuevos chicos con cicatrices. Marcus Ye negó con la cabeza. Una leve sonrisa en sus labios. Yo diría que nos los ganamos. Helena no dijo nada. Su mirada se fijó en las estrellas visibles a través de las ventanas de la plataforma de observación. La vasta extensión de espacio se extendía ante ellos. Un recordatorio de los desafíos y posibilidades que los esperaban después del momento en que habló en voz baja. Casi para sí misma. No indestructible, no realmente, pero tal vez eso no es lo que importa. ¿Qué importa? Lena preguntó con curiosidad. Genial. Helena se giró para mirar a su equipo con una sonrisa débil pero genuina en su rostro. Eran imparables. Las estrellas afuera parecían brillar un poco más mientras los humanos se preparaban para el viaje a casa. Se habían enfrentado a lo imposible y habían salido victoriosos, demostrando que la resiliencia no se trataba solo de fuerza o velocidad, se trataba de la negativa a rendirse sin importar las probabilidades y para la humanidad, el futuro nunca había parecido más prometedor.